Muy bien. Bueno, siendo la tarde y la hora, vamos a tratar de comenzar esta reunión. Les voy a pedir, por favor, que salvo quien habla, bloqueen todos los audios para que no haya interferencia, porque si no se acoplan los sonidos y se escucha mal. Ustedes me escuchan todos bien a mí, ¿no es cierto? Bien, gracias por bloquearse. Sí, Fantástico. Muy bien. Bueno, muy buenas noches en nombre de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza y muy bienvenidos a este sexto encuentro de disertaciones virtuales. Les recuerdo que este ciclo fue organizado a instancias de la Asociación de Magistrados de Mendoza y su presidente, la doctora Silvina Furlot. Las disertaciones que hemos tenido han abordado diferentes temas. Comenzamos con la salubridad del ejército libertador y la iconografía sanmartiniana. Luego seguimos con un análisis de la personalidad del general San Martín conforme a la visión de José Martí y Joaquín B. González. Y también analizamos las virtudes morales del gran capitán. Posteriormente nos abocamos al estudio de las génesis provinciales y de sus poderes públicos, sus poderes de gobierno, y el inicio de la literatura en Mendoza. También materializamos un homenaje a la gesta de mayo de 1810, recordando los festejos mendocinos en su centenario. A continuación, desentrañamos las actas capitulares del Cabildo en la semana de mayo y nos introdujimos a un estudio comparativo de las letras del tango y el derecho penal. Por último, recordamos el pasado higienista de la provincia, los hombres que lo fomentaron y su valioso legado. Hoy rendiremos homenaje a un héroe de virtudes morales y cívicas indiscutibles, a un monárquico paladín de la independencia que nos legó la bandera, a un hombre del derecho que sabía de agricultura, a un hombre de fe que ganó una batalla con el socorro de la Virgen de la Merced, al modelo de honestidad que hasta sus restos robaron, a un militar resignado, pero conforme nos enseña Jorge Fernández Díaz en su libro El dilema de los próceres, de resignaciones están formados el destino y el azar, los hombres y las naciones. Esto nos permite decir que hablaremos de uno de los padres de la patria, el general Manuel Belgrano. Hoy nos acompañan dos personalidades de excepción que han tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación, que son la magíster Adriana Micale y luego hablará Roberto Elizalde. Y comenzaremos, le daremos prioridad a las damas y les cuento que Adriana Micale es historiadora y docente, es licenciada y profesora egresada de la Facultad de Filosofías y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, es magíster en Historia de las Ideas Políticas Argentinas de la misma Casa de Estudios, es investigadora en la Universidad de Congreso, es directora de carrera en la Facultad de Estudios Internacionales y profesora titular de la Cátedra de Historia Argentina y Latinoamericana. En docencia secundaria es vicedirectora de la Escuela Manuel Belgrano. Es miembro de número de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza. Es miembro correspondiente por Mendoza del Instituto Nacional Sanmartiniano y miembro titular del Instituto Argentino de Estudios Constitucionales. Ariana tiene muchísimas publicaciones, disertaciones, ponencias, pero rescato algunos de sus libros. Una biografía de Juan Agustín Maza, después Hechos Polvo y José Benito de San Martín, que es en colaboración con Jaime Correas. Hoy Adriana ha titulado su ponencia Washington y Belgrano y la idea de la República. Antes de darte la palabra, Adriana, les voy a pedir que bloqueen los micrófonos, los audios, así no hay interferencia. Ahí estamos. Adriana, todo suyo. bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. En el año en que se conmemoran el 250 aniversario del nacimiento de Belgrano y el 200 aniversario de la muerte, bueno, agradezco la iniciativa de la Junta de Estudios Históricos y de la Asociación de Magistrados de Mendoza por este ciclo de conferencias que nos permite hoy poder
reunirnos, poder encontrarnos y bueno, y poder hablar sobre uno de nuestros padres fundadores de la patria. Lo que yo les voy a presentar hoy es un trabajo más pequeño, de uno más extenso que yo he hecho a instancias de Roberto Elizalde, que acá nos acompaña. Él es vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y, bueno, a instancias de él me invitó a participar en un libro homenaje sobre Belgrano y yo me puse a investigar, me puse a ver. Lo cierto es que salió este trabajo que, bueno, hoy día yo se los presento un poco más reducido. Bueno, y un agradecimiento a todos ustedes, ya veo que son 75 personas, realmente es una cosa más que gratificante. Bueno, vamos a dar comienzo a esta charla y yo me voy a ir a la otra pantalla y por favor, Raúl, si no se ve bien, me avisas y ahí veo. Seguro. ¿Por qué dice que él está presentando? Ahora ya no. Decía que él está. Voy a maximizarla. Demora un poquito. ¿Se ve bien? Se ve perfecto, Adriana. Bueno, arrancamos entonces. Antes de comenzar a meterme de lleno en todo esto que es Washington y Belgrano y la idea de república, yo me voy a permitir presentarles a los protagonistas, podríamos decir, a los actores políticos principales. Dos son destacadísimos y dos son menos conocidos, podríamos llamar actores políticos secundarios, pero no por secundarios son menos importantes. El primero de ellos, George Washington, conocido por todos nosotros, primer presidente norteamericano, padre del republicanismo moderno. Él había asumido como presidente por unanimidad en 1789, justo el mismo año de la Revolución Francesa, y había permanecido en el gobierno para un segundo mandato. Y justo unos meses antes de que terminara su segundo gobierno, en 1797, yo les voy a pedir por favor que graben bien estas fechas, unos meses antes, en 1796, viendo que ya se acercaban las elecciones para un tercer mandato, él escribe una carta de despedida, así se conoce, la carta de despedida de George Washington al pueblo de los Estados Unidos, despidiéndose, pero al mismo tiempo señalándoles cuáles eran los consejos, cuáles eran las máximas que debían seguirse para que la república que él había ayudado a construir no entrara por un rumbo no deseado. Además, Washington, con este discurso, sentó precedentes. Es un discurso que se suele leer todos los años para la fecha del fallecimiento de Washington, se le recuerda de esta manera. Y una vez que él terminó de escribir este discurso, lo dio a publicidad en la prensa en aquel momento, a un periódico de Filadelfia que se llamaba el Claypool's American Daily. Esto en cuanto a este personaje que es quien va a escribir la carta, quien va a escribir el discurso de despedida. Aquí les presento este texto que fue publicado en este periódico y que posterior a esta publicación otros periódicos de la época y otros periódicos norteamericanos lo tomaron y fue tal el éxito que tuvo que se decidió hacer no solo la publicación en los periódicos, sino hacer pequeños libritos para la circulación.
insisto, conjuntamente con este texto y la Constitución de los Estados Unidos, son los dos textos más editados en el país del norte. El segundo personaje que yo les voy a presentar es alguien para nosotros sumamente conocido, nos viene acompañando desde que somos niños, es el general Belgrano, hombre que bueno, todos conocemos que fue abogado, cursó en Madrid, se recibió en Valladolid, un hombre de una vastísima cultura, vocal de la primera junta, una figura significativa durante las luchas independentistas a principios del siglo XIX en América Latina, un hombre que aparte de sus conocimientos en el derecho, fue un hombre que se interiorizó muchísimo en todo lo que tenía que ver con economía, un hombre que se preocupó muchísimo por la difusión del conocimiento, uno de nuestros padres fundadores. Esto es una cosa muy importante. La tercera persona a quien yo les voy a presentar es a su médico, a Joseph Redhill. Lamentablemente no se conoce o no se conserva un rostro, una pintura de él. Es un médico que, de acuerdo a la Asociación Británica, había nacido en Escocia y llega al Río de la Plata hacia 1803 y tiene la coyuntura justamente en ese momento de hacia 1810 vivir de cerca todo el proceso revolucionario de Mayo, adhiere a los postulados de la Revolución de Mayo, lo que pasa es que él no participa porque es extranjero. Después va a ser perseguido y termina hacia 1812, 1813, viviendo un tiempo en Salta, otro tiempo en Tucumán, donde entra en contacto con Belgrano, a quien ya había conocido en el Río de la Plata, y se convierte en el médico del Ejército del Norte. Pero Redhill, aparte de ser un médico muy importante para la época, era un naturalista, era un amante de la botánica, y se había escrito con las sociedades naturalistas más importantes de Europa y fundamentalmente se había carteado con Humboldt más que todo sobre plantas medicinales. Un hombre que le dio muchísima importancia a la naturaleza y a la medicina, si se quiere, desde un punto de vista naturista, pero también a una medicina científica. Tenía esa particularidad. Y la última figura que yo les voy a presentar es David Curtis de Forest. Este es un norteamericano que también tiene sus primeras actuaciones entre 1802 y 1803 en el Río de la Plata. Era comerciante, era contrabandista, vendía pieles de nutria, armas, patentes de corso, esclavos. Era un hombre que había establecido una red de comercio en el Río de la Plata muy importante, e incluso se había vinculado con hombres como Mateu, tenía una relación de amistad con Mariano Moreno. Y en todos los viajes que él había ido haciendo para ver el tema del comercio, él había ido comprando libros. Hay un autor, Galasso, que señala que él llevaba en su barco una librería, lo que se denominaba en la época una biblioteca. Y en ese barco, en un barco que era de su propiedad, llevaba libros que tenían que ver con las ideas en boga en ese momento en Europa, que era el liberalismo político, el liberalismo económico, todas las ideas de la fisiocracia y las ideas de la ilustración. Y David Curtis de Forest va a ser quien en 1805 le entregue en manos
a Belgrano este librito, que ustedes pueden ver acá en la pantalla, que era justamente lo que yo les señalaba hace un rato, que esta carta que apareció publicada en un periódico, posteriormente se convierte en un librito. Estaba escrita en inglés, y en el momento en que Belgrano la recibe, era un hombre que ya se había recibido de abogado, tenía una cultura significativa, había viajado a Europa, aparte de recibirse, había entrado en contacto con la intelectualidad de la época en España, fundamentalmente en Madrid. Se había vinculado con diferentes sociedades que existían en aquel momento, y su cultura le había permitido ser una persona, una suerte de un criollo muy importante. Pero aparte va a tener otra cosa significativa Belgrano cuando esté en España. Él va a conocer de cerca esa decadencia de la monarquía. Entonces, cuando él vuelve al Río de la Plata, este libro, que insisto, lo recibe en 1805, con todas las ideas del republicanismo, van a calar muy hondo. Y estando en Europa, Belgrano, esto se lo comenta en una carta a su padre, le señala a su padre que una de las experiencias más interesantes que está teniendo en Europa es poder disfrutar, poder aprovechar de los idiomas vivos. Él hablaba por herencia familiar, porque su padre había nacido en Génova, él hablaba muy bien el italiano. Y en Europa va a perfeccionar su francés y también va a leer inglés. Y entonces él tiene la posibilidad de entrar en contacto muy de cerca con doctrinas y con la escuela fisiócrata, leer a Filangieri, leer a Galiani, a Genovesi, o, sin ir muy lejos, leer a Adam Smith con la famosa obra de la riqueza de las naciones. Es decir, Belgrano se nutre no solo personalmente del contacto con la intelectualidad de la época, sino que también los puede leer a los autores en sus idiomas. Y no solo los lee, él va a hacer un ejercicio de traducción. Se conoce que entre 1794 y 1796 él traduce las máximas generales del gobierno económico de François Quesnay, uno de los grandes representantes de la escuela fisiócrata, y también esta otra obra que se le atribuye a Quesnay, Los principios de la ciencia económica. Pero no solamente va a traducir a Quesnay, también hay indicios de que pudo haber traducido una cartilla sobre los tiempos para plantar determinadas plantas que la habría probablemente traducido del alemán, y pasado ya prácticamente 10 años, un poquito más, 12 años, vuelve nuevamente a conocerse otra traducción de él, el curso político constitucional de Benjamin Constant. Entonces, estamos frente a un Belgrano con una cultura significativa, pero que al mismo tiempo es afecto a las traducciones. ¿Por qué es afecto a traducir? No solo a traducir, sino a dar a conocer lo que traduce. Porque él tiene una visión optimista del hombre, como buen cristiano que era. Él reconoce que a través de la educación los seres humanos pueden llegar a redimirse. Y él es un ilustrado que justamente considera que a partir de la
de la ilustración, estos hombres se pueden salvar. Por eso va a ser su inquietud de publicar las memorias cuando estuvo como secretario en el consulado, de escribir en artículos en los periódicos como el Telégrafo Mercantil o el Semanario Agrícola. Es decir, él está constantemente preocupado por dar a conocer trabajos, autores, que sus ideas puedan ser aplicadas con ciertas modificaciones en el Río de la Plata. Va a ser Bartolomé Mitre, el primer biógrafo que tuvo Belgrano, quien en el tomo 2 de la historia de Belgrano dé a conocer esta historia de que en 1805 Belgrano recibió de manos de David Curtis de Forest el libro con la despedida de Washington. Esto lo da a conocer en el tomo 2 porque a su vez Mitre tiene en sus manos esa primera edición en donde Belgrano le incorpora una introducción contando una serie de vicisitudes respecto de esta carta de despedida. Muchos años después, en 1876, Mitre, que también era afecto a traducir, de hecho había traducido la Divina Comedia, da a conocer la historia de Belgrano y de la independencia argentina. Y allí incorpora un dato que yo les voy a dar ahora enseguida, que es muy interesante, de este Belgrano traductor, de este Belgrano que, si bien había traducido cosas en francés, ahora lo vamos a ver incursionando en un texto en inglés cargado de ideas. ¿Qué nos refiere Mitre? Mitre dice que Belgrano intentó traducir en 2 oportunidades la carta de despedida de Washington. La primera en 1811, cuando muy pocos días antes del combate de Tacuarí, en el que Belgrano pierde, y que por miedo a que los españoles le tomen todas sus pertenencias, ordena que quemen todos sus papeles, y en ese incendio fue ese intento de traducción, que no sabemos si se terminó o no se terminó, ese primer intento de traducción. Y el segundo intento, que fue exitoso, fue previo a la batalla de Salta en 1813, y quien lo ayuda en la traducción fue su médico, Ridgid. Según refiere Mitre, Ridgid, que obviamente manejaba muy bien el inglés, le traduce literalmente la carta de despedida y le explica algunos conceptos propios del idioma, y lo que hace Belgrano es adaptarlos a la idiosincrasia, adaptarlas al pensamiento de los criollos, para que una vez que estuviera ya terminada la traducción, los criollos pudieran no solo leerlo, sino que pudieran aplicar algunas de las máximas que aporta Washington en el libro. Lo cierto es que Belgrano termina la traducción en 1813 y la da para ser editada a la imprenta de los Niños Expósitos. No se conoce cuál fue el impacto de esta traducción. No se conoce cuál fue el grado de acatamiento y el grado de circulación. Lo que sí se conoce es que hasta ahora es la única traducción al español de esta época. Esto es una cosa muy importante porque es uno de los elementos que se le reconoce
dentro de las historias de Washington que existe esta carta de despedida, esta traducción de despedida por parte de Belgrano. Porque me voy a volver dos láminas atrás. Es muy importante este momento, 1813, porque Mitre señala que estamos en una etapa del pensamiento de Belgrano, en donde Belgrano, por haber traducido este libro, por haber conocido de cerca esa monarquía decadente, Belgrano en esta primera etapa de su vida es o adhiere al republicanismo. Y a partir de 1815, señala Mitre, se produce una mutación en el pensamiento de Belgrano sobre la formación de los gobiernos. ¿Por qué se produce la mutación? Lo explica muy bien el biógrafo diciendo que, bueno, en 1815 Belgrano viaja a Europa con Rivadavia y estando en Inglaterra vive de cerca el regreso de Napoleón Bonaparte al gobierno. No solo el regreso, sino que vive los 100 días. Y después de esos 100 días vive la caída del Gran Corso y todo ese proceso de restauración monárquica que hubo en Europa. Por eso cuando Belgrano regresa al Río de la Plata y en 1816, ya reunido el Congreso de Tucumán, se lo invita para que él cuente su experiencia, en esa famosa sesión secreta, 3 días antes de que se declarara nuestra independencia, él les refiere a los congresales: ha acaecido una mutación completa de ideas en Europa. Y él sentencia: en años anteriores era republicanizarlo todo. En el día se trata de monarquizarlo todo. Entonces acá Mitre señala que estamos ante un Belgrano que abandona esa idea de republicanismo que él tenía y ahora adhiere a la formación de un Estado con una constitución, una monarquía constitucional, una monarquía temperada, como se llamaba en aquel momento, entronizando a un miembro de la Casa de los Incas. Entonces, esto es muy importante porque tenemos como un Belgrano con dos momentos muy diferentes respecto de la idea sobre la formación de los gobiernos. Mitre señala que Washington fue su gran modelo político, fue su gran héroe a seguir. A decir verdad, algunos hombres de la época lo van a mencionar a Washington como que era realmente una figura que se la consideraba de suma importancia en el Río de la Plata. Esto nos lleva entonces ahora a meternos directamente en cuáles fueron las ideas principales de Washington que debieron llamarle indudablemente la atención a Belgrano. Por eso esa necesidad que él siente de, a lo largo de muchos años, de intentar la traducción, finalmente traducirla y hacer que se publique para que todos sus paisanos, como así lo dice en una introducción, puedan leer y servirse de esas guías para la formación de un gobierno. La primera idea que plantea Washington es la idea de unión. Washington les dice a los norteamericanos: deben estar unidos. Esta idea podríamos decir que es la columna vertebral de la carta y desde donde se van a desprender otras ideas que se van a ir viendo a lo largo del texto. Fíjense, él dice:
Él les aconseja que haya unión entre los estados, que haya unidad nacional, unidad de gobierno, defensa de la unidad lograda y el mantenimiento de una conducta de unidad. Para Washington, la idea de unidad es el camino fundamental para poder defender una república. Les va a llegar a decir a los norteamericanos, no piensen solamente en unidad, hablen de unidad. Esto es muy interesante porque Belgrano está en un momento en que cuando recibe la carta y 5 años después, cuando se produce la Revolución de Mayo, está en un momento en donde los virreinatos se pulverizan, comienzan a constituirse en unidades políticas y administrativas menores y van a ir surgiendo los diferentes estados, las diferentes patrias que van a ir surgiendo, por eso es que a él le llama mucho la atención. Y conjuntamente con esta idea de unidad, Washington les recomienda que tengan mucho cuidado del fomento del espíritu de partido, que tengan mucho cuidado respecto del surgimiento de las facciones, del faccionalismo. Les dice que el espíritu de partido fomenta la animosidad de unos contra otros y tarde o temprano una de las facciones busca imponerse sobre la otra y muchas veces lo hace en forma violenta. Belgrano no alcanzó a ver el proceso que se sucedió a partir de 1820, porque, bueno, él muere en Buenos Aires en la más absoluta pobreza de hidropesía, y esta muerte prematura de un hombre que tenía 50 años, le evita, de alguna manera, meterse en esa guerra civil que empezamos a sufrir a partir de 1820 y el enfrentamiento que se sucedió después entre los caudillos regionales. Incluso no vio la desunión, no vio el desmembramiento que hubo de algunas partes de ese virreinato del Río de la Plata, como fue, por ejemplo, la separación y el surgimiento de la separación de la banda oriental y después el surgimiento de Uruguay, y tampoco vio ese desmembramiento del Alto Perú que va a dar origen después a Perú y a Bolivia. Belgrano había visto el surgimiento de partidos o el surgimiento de facciones cuando él había estado en todos los prolegómenos de Mayo. De hecho, él había adherido, por ejemplo, a la facción o al Partido Revolucionario, mientras que por el otro lado estaba el Partido Moderado. Pero él no va a vivir todo lo que se sucedió después. Tampoco va a vivir esa lucha entre si la formación del Estado se hacía a partir de un régimen centralizado o un régimen descentralizado. Insisto, él no va a vivir esas grandes etapas de personalismo encarnadas en los caudillos. Acá nosotros tenemos un primer punto muy importante, que es cómo los partidos y esa necesidad de imponerse, los faccionalismos, cómo van a lacerar la historia argentina, cómo nos van a ir marcando, no solamente a lo largo del siglo XIX, sino también en el siglo XX y parte del que estamos viviendo. Bueno, Belgrano no va a ver, por ejemplo, toda la situación que se va a suceder cuando esté en el gobierno Rosas y toda la persecución de los hombres de la generación del 37, y tampoco no va a presenciar cuando se produzca en 1852, con la batalla de Caseros, la caída de Rosas, y
y se inicie todo ese proceso de conformación del Estado argentino, en donde por un lado van a estar las provincias del interior y por el otro lado va a estar Buenos Aires. Washington aconseja fundamentalmente, junto a esta idea de unión, junto a evitar la idea del faccionalismo, que la República respete la división y el equilibrio de poderes. Esto es fundamental para que un Estado, para que un poder no usurpe las funciones del otro, para no caer así en el despotismo, en donde un poder tenga más poder que los otros. Si nosotros vemos nuestra historia y si nosotros vemos justamente nuestra formación, nosotros somos un país, y todos los demás países latinoamericanos también, la mayoría de ellos presidencialistas, en donde justamente la división de poder en la Argentina no se ha respetado como se debería haber respetado. Washington dice que los límites están en la Constitución. Para Washington la Constitución es sagrada y recomienda en todo momento que eviten las reformas. ¿Por qué? Porque las reformas terminan de alguna manera desvirtuando el espíritu con que la Constitución fue redactada. Si nosotros vemos justamente que nuestra Constitución se dicta en 1853 y después, se dicta en 1853 y se hace con la aprobación de una parte del territorio, es decir, una parte de las provincias, y no estuvo Buenos Aires, que se segregó, se dividió, se separó y se constituyó como un Estado independiente. Ya vemos cómo nuestra Constitución nace con una idea de ruptura de unión. Y después, vamos a ver todas las reformas que tuvo, la reforma justamente de 1866, la del 98, y ya en el siglo XX, la del 49, la del 57 y la del 94, en donde justamente se va a incorporar algo que no va a tener la Constitución de los Estados Unidos hasta este momento, que es la posibilidad de la reelección para un tercer mandato. Así es que Washington le otorga a este precepto, al de la Constitución, un respeto por sobre todas las cosas. Y si se respeta, los servidores públicos, utiliza este término, el de servicio público, no les va a permitir perpetuarse en el poder, porque quienes se perpetúan en el poder terminan cayendo en la demagogia. Uno de los preceptos que también le debe haber gustado mucho a Belgrano fue el de difundir la Ilustración. Washington recomienda constantemente educar a la opinión pública. Esto lo remarca bastante. Por eso esa tradición tan fuerte que tienen en los Estados Unidos por el diarismo, que tiene justamente origen en esto. Y en el caso de Belgrano, en esa obsesión que tuvo por crear escuelas como la Escuela de Náutica, la Escuela de Dibujo, la Escuela de Matemáticas, la idea de publicar los escritos, las actas de cuando fue secretario en el consulado. En eso siente también una gran comunión con Washington. Y recomienda muchísimas cosas más, pero lo último que a mí me llamó mucho más la atención fue esto de evitar gastos superfluos y no contraer deudas, porque Washington señala que quienes terminan pagando las deudas son las generaciones futuras. Si nosotros pensamos que nuestro primer préstamo a la Baring Brothers lo pedimos en 1824 y lo terminamos devolviendo a principios del siglo XX, estamos viendo justamente cómo
La Argentina se acostumbró justamente y en muchos casos a hacer gastos superfluos y a contraer deudas que al día de hoy nos siguen afectando para nuestro crecimiento y para nuestra tranquilidad y para nuestra mejor vida. Estos son los puntos más importantes. Él termina al final recomendándoles al pueblo norteamericano que respeten por sobre todas las cosas las leyes y las instituciones. Washington dice que las leyes y las instituciones son más importantes que los hombres que forman parte de esas instituciones. Y si nosotros vemos nuestra historia y pensamos en tantos personalismos que justamente no han respetado desde la Constitución y no respetan las leyes, entendemos entonces cómo estas máximas son fundamentales. Para ir terminando, es muy probable que a Belgrano le atrajera de esta carta de despedida la idea de Washington de decirle al pueblo norteamericano que no iba a ser presidente para un tercer mandato. Esto es muy importante, porque justamente es un Belgrano que estaba viendo esa herencia que teníamos desde la colonia a partir de las monarquías que nos venían dominando desde hacía más de 300 años. Entonces la idea de no perpetuarse en el poder es una cosa que a él es muy probable le llamara mucho la atención y fuera de su interés. Pero también debió, sin lugar a dudas, aceptar todas estas máximas, pensando que el día de mañana el ex virreinato y posteriormente las Provincias Unidas del Río de la Plata podían llegar a constituirse en este momento en una gran república. La muerte de Belgrano hacia 1820 nos privó de una cabeza, de un pensamiento rector, de un hombre que probablemente podría haber aportado mucho para nuestra formación como país. Y si a esto se suma también la partida de San Martín, vemos cómo la pérdida de estos grandes hombres afectaron nuestro recorrido como país. Un recorrido que nos sigue doliendo a día de hoy, porque lamentablemente todavía no podemos levantar cabeza y no somos capaces muchas veces de poder respetar estas cosas, estas máximas que Washington pensó como columnas vertebrales de un país para poder mirar hacia el futuro. Bueno, nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Realmente interesantísima tu disertación. Y qué buen mensaje, qué mensaje actual. Siempre eso es lo que demuestra la vigencia de Belgrano y los valores de Belgrano, indudablemente. Ahora le vamos a dar la palabra a Roberto Elizalde, y si alguien quiere hacer alguna pregunta, vamos a dejarlo cuando termine su exposición Roberto Elizalde para no demorarnos ahora. Y después pues tenemos el micrófono abierto para quien quiera preguntar, porque creo que hay muchos temas para seguir debatiendo con la excelente exposición de Adriana. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Roberto Elizalde. Les cuento que él es historiador, es miembro del número académico del Instituto Nacional Browniano, del Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces y del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades. También es presidente de la institución Mitre, integra la Asociación de Estudios Irlandeses del Sur y es miembro de su consejo. Y es miembro correspondiente de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza. También es miembro del número y vicepresidente de la Academia Argentina de las Artes y Ciencias de la Comunicación.
Es académico correspondiente de la Academia Paraguaya de la Historia y del Instituto Histórico y Geográfico y de la Academia de Historia Marítima y Fluvial del Uruguay. Es un colaborador permanente de La Nación, La Prensa, La Gaceta Mercantil, Todo es Historia e Histopía. Es autor, entre otras obras, de Liniers Íntimo, Los Pueyrredón, Historias ignoradas de las invasiones inglesas, Diarios de Buenos Aires, 1810. Hoy Roberto nos va a ilustrar con una ponencia que él ha titulado Belgrano, algunos aspectos desconocidos. Le damos la palabra a Roberto. ¿Dónde está Roberto? Mientras tanto, Adriana, Micaela, ve el chat que están llegando todas las felicitaciones y comentarios lindísimos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Roberto, vamos a ver qué pasó con Roberto, que se nos ha perdido. Esto es un rato, Roberto. Sí, estaba al principio. Estoy viendo las listas de asistentes. Y no lo encuentro. Se puede ¿Dónde está ver. Elizalde? A ver, lo llamo. Ahí está. Roberto, te estábamos esperando. Liberar el micrófono. A ver, ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Te escuchamos, Roberto. Muchas gracias, Raúl, por la presentación. La verdad que este es un hecho insólito de incorporarme de esta manera a la Junta, o ofrecer un trabajo que tantas veces habíamos quedado en hacerlo personalmente de esta manera, y que iba a ser incluso en ese Museo del Pasado Cuyano, donde recuerdo la figura de aquel maestro que fue don Edmundo Correas. Quien dice San Martín, dice Mendoza, sin ninguna duda, así como Belgrano es la bandera. Eso se nos ha quedado desde la más tierna infancia. En la imagen, en la educación, por lo menos de los que tenemos, digamos, de 40 años para arriba, 35 para arriba. No sé si hoy sigue siendo así. Eso es el punto de partida de la epopeya americana. El encuentro solidario de un pueblo y un gobernante para un adversario, vencerlo y para hacer la gran empresa. Mendoza es algo así como la Belén laica, ¿no? Es donde nació y donde se hizo y donde ese pueblo Cuyo entregó todo para esa campaña. Yo calculo que estaba por Santa Catarina, por ahí, la fragata George Canning, el 27 de febrero de 1812, cuando Belgrano, en las barrancas del Rosario, enarbola la bandera argentina. San Martín llega a Buenos Aires y Belgrano, para esa misma época, estaba marchando a hacerse cargo del Ejército del Norte. Después del desastre de Huaki, había quedado aniquilado el ejército, que eran unos restos de un pobre ejército, enfermo Pueyrredón, y empieza la organización y empiezan las contradicciones con el directorio, con el triunvirato, que le dice que baje, que baje, que baje. Y él de ninguna manera lo hace. Siempre va bajando, pero despacio. Primero el éxodo jujeño y después finalmente las Piedras y Tucumán. Le gana la pulseada de alguna manera al directorio y hace lo que debía hacer. No replegarse, no dejar el terreno. Y esa situación provoca el 8 de octubre de 1812 la caída del directorio. En esa sonada, en ese movimiento, digamos, en el que participa la única vez que se mete en un problema institucional interno el general San Martín. Belgrano adquiere indudable prestigio y San Martín sabe de él, indudablemente, conoce a gente que lo había tratado, de eso no hay ninguna duda, y tiene un concepto bastante importante de quién es Belgrano.
pero creo que no lo llega a conocer tan profundamente como se da después. En 1813, el mes de febrero, es un eje fundamental con los dos combates, San Martín en San Lorenzo que gana y la gran acción de Salta. Belgrano sigue en el Ejército del Norte, San Martín está en Buenos Aires y se producen Vilcapugio y Ayohuma, los dos desastres, especialmente el último. Belgrano pide por San Martín, pide que San Martín vaya a hacerse cargo del ejército. Y voy a hablar un poco, ya que acá en el campo no tengo toda mi biblioteca, tengo solo una parte de la correspondencia de Belgrano a San Martín, que es interesantísima. Y algunas partes que hasta parecen olvidadas o que no se tienen quizás demasiado en cuenta, y todo lo que es el acompañamiento que tiene y la figura de Belgrano se entrega totalmente a San Martín. La primera carta que tengo acá en este epistolario belgraniano que publicó la Academia Nacional de la Historia en 1970, la firma Belgrano en Humahuaca el 8 de diciembre de 1813. Y le dice: paisano y amigo, no siempre puede uno lo que quiere, ni con las mejores medidas se alcanza lo que desea. He sido completamente batido en las pampas de Ayohuma cuando más creía conseguir la victoria. Pero hay constancia y fortaleza para sobrellevar los contrastes y nada me arredrará para servir, aunque sea en la clase de soldado, por la libertad e independencia de la patria. Ya vemos un renunciamiento y un acto de entrega. Lo pedí a ustedes de Tucumán. No quisieron enviármelo. Algún día sentirán esta negativa. En las revoluciones y en las que no lo son, el miedo solo sirve para perderlo todo. Somos todos militares nuevos, con los resabios de la fatuidad española, y todo se encuentra, menos la aplicación y contracción para saberse desempeñar. Puede que estos golpes nos hagan abrir los ojos, y viendo los peligros más de cerca, tratemos de otros esfuerzos que son dados a los hombres que pueden y llamarse tales. Ahí ya tenemos a un Belgrano que se pone a disposición y le dice: esta es mi realidad, y tendría que haber estado. Y Belgrano padecía otras cosas, y vale la pena decirlo. Hay una carta muy interesante que la tenía en su colección John Walter Maguire. Es una carta que Tomás Manuel de Anchorena le escribe a su hermano Cristóbal desde Salta. Y le dice: es muy fácil en Buenos Aires, contestándole otra, criticar a Belgrano por los desastres. Pero hay que ver lo que es este ejército destrozado, y los oficiales no dan ningún ejemplo. Y cita una cantidad de oficiales muy conocidos, que vamos por piedad a no decir los nombres, donde dice que lo único que saben es andar de taberna en taberna y con señoritas de una antigua profesión. Eso revela el desastre que tenía Belgrano. Dice: no puede ser ir a cada prostíbulo a sacar a los oficiales, a sacar a los oficiales, a sacar a los soldados. No puede hacer todo. Lo han dejado abandonado. Y por eso es que Belgrano insiste en que llegue San Martín. Y le dice el 17 de diciembre: vuele usted, la patria necesita que se hagan esfuerzos singulares, y no dudo que usted los ejecute según mis deseos para que yo pueda respirar con alguna confianza. Es el hombre angustiado, encerrado, y salir de los graves cuidados que me agitan incesantemente. No tendré satisfacción mayor el día en que logre tener la satisfacción de estrecharlo en mis brazos y ver lo que aprecio el mérito y honradez de los buenos patriotas como usted. Esta carta ya revela lo que conoce, y sin embargo, en una carta el día de Navidad, escrita desde Jujuy, no duda en elogiar a lo que tiene. Dice: el coronel Dorrego es el único jefe con el que puedo contar, por su espíritu, resolución, advertencia, talentos y conocimientos militares. Y más, Belgrano era capaz de darse cuenta si había cometido un error, una injusticia, y de pedir por esa persona. Es sabido que a los 2 días de la batalla de Tucumán, Belgrano lo saca del ejército al barón de Holmberg, que estaba a cargo de la artillería, y lo manda a Buenos Aires.
Y lógicamente, y hay otras cartas posteriores donde dice que se sigan los procesos y las averiguaciones del caso, pero que no lo quería de ninguna manera tener el ejército. Pero era el único que sabía de artillería. Había venido con San Martín en la fragata George Canning. Y entonces Belgrano no tiene reparo en reconocer su error, o reconocer que ese hombre era necesario. Quizás también era necesaria la medida que había tomado, pero dice, he pedido a Holmberg, conozco su constancia en el trabajo, conozco los principios científicos que posee, como también su genio, y puede sernos utilísimo. El contemplar a mis paisanos, a quienes todavía no conocía como ahora, y el sostener el orden, con un rigor que no debí, me hizo alejarlo del ejército. Y confieso a usted sinceramente que lo he sentido mucho, pues me ha hecho una falta extrema. No tengo un oficial que se llame de sus conocimientos, en ningún arma. Ahora se me ha presentado uno, pero bueno. O sea, fíjate, es interesantísimo el reconocimiento de una medida mal tomada, apurado, en medio de unas circunstancias difíciles. Eso solo lo va pintando a Belgrano. El 2 de enero vuelve a escribirle a San Martín desde Jujuy y le dice, lo contemplo en los trabajos de la marcha, viendo la miseria de nuestros países, las dificultades que presentan con sus distancias, la despoblación y por la consiguiente falta de recursos para operar con la celeridad que se necesita. Y finalmente, el 16 de enero, enfermo, le dice, mañana seguiré la marcha, si la terciana me diere tiempo. Enfermo con las fiebres tercianas, que eran terribles los padecimientos que tenía. Después deseo que organicemos lo que podamos a la mayor brevedad. Es una desgracia que bajen de 500 a 600 hombres del enemigo y que no los agarremos a todos. O sea, siempre dispuesto a dar batalla y a pelear, aún en esas circunstancias y al lado de San Martín. Y además le sigue escribiendo y presentando realidades. San Martín queda en Tucumán y Belgrano está con el ejército en otra parte también y le dice algo que lo advierte de lo que estaba pasando. Hoy nos volvemos chismes y enredos. Ojalá que nos quitaran todos los trabajos y nos lo dieran por hecho. Las intrigas que les tocaba vivir a estos hombres, que no es menor. Ya desde Tucumán le escribe al gobierno. Doy las expresivas gracias por el favor y el honor que se me ha dispensado accediéndose a mi solicitud. Y créame que si cabe el redoblar mis esfuerzos por el servicio de la patria, lo ejecutaré con el mayor empeño y anhelo, para dar pruebas de mi constancia en seguir el camino que me propuse desde que decidí trabajar por la libertad e independencia de América. En la clase que sea, pero Belgrano quería estar para servir al lado de San Martín. Y un mes después le escribe a Arenales, al fin he logrado que el ejército tenga un jefe de conocimientos y virtudes, y digno del mayor y más distinguido aprecio. Confieso a usted que estoy contentísimo con él. Preveo un éxito feliz después de tantos trabajos y penalidades. Y apunta esta confesión. Me desprendí de todo amor propio y lo pedí al gobierno. ¿Por qué? ¿A qué nos hemos de engañar? ¿De dónde ni cómo habría yo de ser un general? He quedado a sus órdenes para ayudarle según los conocimientos que he adquirido, conocimientos del terreno, de las circunstancias, que San Martín no conocía indudablemente. Y no dudo un punto en que nuestros triunfos serán de ahora en más permanentes y nos libremos de estos problemas. Desde Santiago del Estero, ya de vuelta a Belgrano a Buenos Aires, donde iba a ser después sometido a un consejo de guerra. La guerra allí no la debe hacer usted con las armas, sino con la opinión, afianzándose siempre esta en las virtudes morales, cristianas y religiosas, pues los enemigos nos la han hecho llamándonos herejes, y solo por este medio han atraído a las gentes bárbaras a las armas, manifestándoles que atacábamos a la religión. No se deje usted llevar de opiniones exóticas, ni de hombres que no conocen el país. Tener al ejército bien subordinado, pues él, al fin y al cabo, se compone de hombres educados en esta religión que profesamos y sus máximas no pueden ser más que a propósito del orden. Y ahí le dejé una bandera, añadiré únicamente que la conserve,
que la enarabole cuando todo el ejército se forme, que no deje de implorar a la Virgen de las Mercedes, nombrándola siempre nuestra generala, y de entregar escapularios a su tropa. Usted es un general cristiano, católico, apostólico y romano. Y el 21 de abril le vuelve a decir, advirtiéndole lo que seguramente escuchaba y sabía. No debe usted ignorar que tiene enemigos y que así estos como otros ociosos se le deleitarán en sindicar cuanto usted haga aún lo más indiferente. Mas yo estoy hablando con un general militar, que yo no lo he sido ni lo soy, pero mi deseo es la felicidad de las armas de la patria y de la gloria particular de usted. Me obliga a ello. Prevéngase de cuanto necesite. Hágase el sordo a cuanto se diga de dilación contra usted, que las armas de la patria van a ser felices en sus manos. Otra cosa, se me ha negado licencia absoluta porque tengo que responder a mi conducta ante un consejo de guerra, cosa que celebro infinito. Y pocos días después, enterado que estaba enfermo, le deseaba una mejoría. San Martín había tenido un vómito de sangre. Y Belgrano, que también lo había tenido en las vísperas de la batalla de Salta, que se había hecho armar un carromato para poder dirigir desde ahí la acción, pero finalmente pudo montar. Imagínense lo que es vomitar sangre, ¿no es cierto? En la actualidad, cualquier persona que nos pase, aunque no sea sangre, una descompostura, imagínense lo que era eso y en aquella época. Y Belgrano le dice algo que debía escuchar justamente del médico del cual hablaba hace un ratito Adriana. Haga memoria que usted me dijo que pasaba de los 36 años. Y esto me consuela, porque he oído a médicos de mucha fama que en esa edad ya no es temible sangre por la boca, a menos que provenga de algún golpe. O sea, hasta se pone a consolarlo en sus enfermedades a San Martín, en sus padecimientos. San Martín y Belgrano dejaron de verse ahí y empieza la gran campaña libertadora. San Martín gobernador de intendente de Cuyo y Belgrano en Europa en la misión diplomática de la cual vuelve y finalmente Belgrano va hacia Tucumán y no hay ninguna duda que Belgrano llega el 6 de julio y lo primero que hace es entrevistarse con Pueyrredón y lo que dice es: entre nosotros ha quedado todo claro. ¿Qué es lo que estaba oscuro? Bueno, Pueyrredón integraba el directorio que le había dicho que no bajara a quien había desobedecido. La revolución lo había confinado a Pueyrredón, a San Luis, donde estuvo prácticamente 2 años, en la famosa Guadita. Entonces, esa situación tan particular que se reúne, vamos a dejar las cosas en paz y vamos a empezar a construir. Y se da cuenta y se reúne con todos los diputados. Y en esa reunión, Belgrano es recibido por el Congreso y les explica la situación de Europa, porque él venía de ver esa realidad. Explica todo y, curiosamente, a los 2 días se declara la independencia. No tengo ninguna duda que un factor decisivo en eso fue el general Belgrano, porque junto con las cartas de San Martín, que ya las conocemos, a Tomás Guido, donde le dice que para los hombres de coraje en esas empresas y lo que hemos estudiado, leído ya, todo eso hace que se pueda declarar la independencia. Y ahí Belgrano es nombrado jefe del Ejército del Norte. Como comandante del Ejército del Norte, no deja de escribirle a San Martín en forma permanente. Algunas de estas cartas tan interesantes, y lo bueno es que hable Belgrano, que lo hacía muy bien, le dice, por ejemplo, sobre San Martín, expresa su opinión a distintos personajes. Uno de ellos es Ambrosio Funes, el gobernador de Córdoba, que estaba en Córdoba, el hermano del director, del Deán Funes, digo. Conceptuó que si la expedición de San Martín tomase otro curso, se desharía como el humo. No son los ejércitos que están con la atención al enemigo los que deben atajar las discordias en las provincias, sino la reunión de los buenos hijos de ellas para atacar a cuantos malvados que las incendian, haciendo que el político, el eclesiástico, el militar se empeñen con fervor en tan útil objeto y en que se castigue, sea quien fuere, a quien intentase perturbarlo.
¿Qué haría Mendoza al ver todos sus grandísimos sacrificios perdidos? ¿Qué los chilenos que en mucha parte componen aquel ejército? Yo soy con usted en esta parte y yo quisiera que fuese usted conmigo en dar 4 palos justos a tiempo. Acá tenemos vuelve a estar lo que hablaba hace un rato Adriana, esa idea de la unidad, esa idea del respeto, eso que pone en la despedida de Washington y que ve en la despedida de Washington está presente en gran parte de la correspondencia de Belgrano. El 26 de febrero, desde Tucumán, de 1817, llenos de júbilo y contento, ven usted el libertador de Chile y le da gracias por el beneficio que deben a sus nobles esfuerzos y lo felicitan conmigo, igualmente que a sus compañeros de armas que han sabido seguir las huellas que usted les ha trazado para cubrir las glorias de las armas de la nación y sacar de la opresión a nuestros hermanos, los otros paisanos. Toda esta correspondencia, en septiembre del mismo año, le dice a San Martín, debe recuperar su salud y continuar la empresa hasta concluirla, ya que usted no es de sí mismo. San Martín no se pertenece a él, según Belgrano. Se pertenece a la gran causa que no hay remedio, le toca a usted ponerle fin. El pensamiento de atacar directamente a Lima es el más propio, porque su jugada ciertamente se ha de concluir la obra. Para la misma época, San Martín tenía temblores en una mano, que le impedían escribir, los movimientos y lo preocupaban. Y él le dice, no deje usted de hacerse galvanizar, quiera poner corriente eléctrica para mejorar los músculos, ¿no? Según mis humildes conocimientos o nulos conocimientos en medicina. Y será fácil remediar el temblor de la mano. Y ahí le dice, doy gracias a usted por la remesa de los 100 ejemplares que repartiremos. Me hacen falta muchos libros militares y también a nuestros paisanos que tienen muy buenos talentos y que tal vez están oscurecidos por no haber despertadores. Volvemos al otro tema que hablaba Diana, la ilustración. Belgrano, mientras tanto, también había editado el Diario del Ejército y le dice, se están imprimiendo algunos números que me ha pedido usted y se los voy a mandar nuevamente. O sea, le manda los diarios que había y que él hacía para instrucción de la tropa y a la vez para proclamar en las provincias del Alto Perú las ideas de libertad. Enterado de los problemas que hablamos hace un rato, antes de comenzar, en el sur de Chile, en Talcahuano y demás, le dice, es bueno alejar el ejército del sur, de los lugares que le recuerden su contraste, porque todavía nuestras tropas no son bastante aguerridas para mirarlo con indiferencia y volver a la carga. Cosa santa, la de haber limpiado los godos de la capital. De este lado de la cordillera, su influjo es nulo. Y no dejarán de traer, y acá lo escribe en inglés, es gracioso, ¿no? Acá. Y no dejarán de traer su mani, que vivificará, aunque no quieran, los lugares en que los fijen. O sea, como los españoles iban a venir con plata, eran buenos, ¿cierto? Iba a haber inversiones o mayor cantidad de dinero. Ni qué decir lo que le escribe con motivo del desastre de Cancha Rayada, a Tomás Guido. Hará muy mal nuestro San Martín en tomar a pecho esta desgracia, ni de hacer caso de los hombres. He tenido la fortuna de reírme constantemente de ellos, y como siempre he estado, y estoy prevenido de sus engaños, no me ha llegado el caso de los desengaños. El general nunca debe hacer caso que hablen bien o mal de él. No debe confiar en amigos porque todos quieren pasar por tales con el que manda, y es feliz. Y como esto procede de interés, según usted sabe, concluido aquel o perdida la esperanza, todos le vuelven la espalda. Y San Martín, muchos años después, le habría de decir a Guido en una carta, ya desde el exilio, el común de los hombres juzga de lo pasado según la verdadera justicia,
y de lo presente según sus propias conveniencias. Prácticamente está diciendo lo mismo Belgrano y San Martín una década después, ya muerto Belgrano. Y el 20 de abril le dice a San Martín: el azaroso acontecimiento del 19 de marzo en los campos de Talca, o sea, la derrota de Cancha Rayada, le dio palpablemente el último grado de importancia e inmortalidad al venturoso 5 del Corriente en los de Maipú, de que me habla usted, en la suya del 8. Al enemigo fascinado con aquel no se le ocurrió, por lo visto, que aún existía el general San Martín, y que capaz de transmitir su heroísmo al último de subalternos, haría prodigios aún con la espada al cuello. Él sin duda contó con que vuestra excelencia sería el primero que arrastrase su carro triunfal, auxiliado por los jefes que lo secundaban. Pero la copa de la felicidad jamás se concedió a un orgullo presuntuoso. Le sigue dando datos que recibe desde el Alto Perú en 1818. Instruye a San Martín de 2 sujetos que hay en la costa y que pueden servir muy bien, uno en Arica y otro en Tacna, y cuyos nombres fingidos son el primero don Hipólito Zapata, y es un tal Buteler, y el otro don Félix Durán, que es el subdelegado de Talca. Le va dando nombres de gente que puede ser espía o ayudarlo en la empresa libertadora a Lima para el fin de la campaña. El 5 de marzo de 1819, ya San Martín estaba en Mendoza, hace tiempo que está, cuando viene con una parte del ejército, una mínima parte del ejército, y le piden que el ejército intervenga en las luchas civiles que ya conocemos. Y acá está la unidad, nuevamente, que habló Adrián y que la vuelve a poner Belgrano. Esta guerra no tiene transacción, la hacen hombres malvados sin objeto ni fin. Para mí tengo lo que algunos son promotores, son movidos por los españoles, siguiéndose nuestra gente acostumbrada al robo y a toda clase de vicios. Usted se ha alarmado justamente como a mí me sucedió, tanto por la interrupción de las comunicaciones como por las que he tenido del gobierno. Jamás he visto aturdimiento ni temores tan manifestados. La grave situación que se vivía en ese momento. Y el 12 de abril, cuando volvía Remedios de Escalada hacia Buenos Aires, Belgrano le propone escoltarla por seguridad, para no encontrarse con las tropas montoneras. Además, le sugiere que vaya hasta el Rosario, Remedios con su hija, y que el Rosario tome un barco para ir a Buenos Aires, cosa que al fin no hizo. Pero con esa escolta pudo llegar sin ningún inconveniente, con los cuidados del caso, Remedios de Escalada a la casa de sus padres a Buenos Aires, junto con su hija. Y el 12 de abril le escribe Belgrano: la señorita Remedios, con la preciosa y viva Merceditas, pasó de aquí felizmente, y según me dice el conductor del pliego, había seguido bien hasta Buenos Aires. Las últimas cartas, o la última carta que tengo acá, está fechada en 1819, en la capilla de Pilar, donde le dice: me complazco mucho de que usted esté aliviado de sus males. Yo hace 4 días que conozco hallarme mejor, y estoy con las mismas esperanzas que usted, que calentando el tiempo, o sea, pasándose el invierno, se pase de esta incomodidad. Los compañeros siempre lo tienen a usted presente, deseándole toda salud y felicidad, como su afectísimo Manuel Belgrano. Estas son partes de las cartas y de esos pequeños detalles que lo pintan a Belgrano en su grandeza y a San Martín en la suya. Sin ninguna duda, cuando Mitre escribió la historia de Belgrano, centró en él la independencia argentina y al escribir la emancipación sudamericana. Y ellos, sin duda alguna, son los padres de la patria, ambos. San Martín y Belgrano comparten el primado heroico de nuestro génesis nacional. Lo mismo que ese magisterio de la unión, del deber, de la moral cívica, que lo supieron ejercer en su tiempo con el ejemplo y con la conducta, más allá de los errores o cosas que podemos tener los mortales. Y para terminar, para cerrar, quiero decir que me dio mucha letra acá con todo lo que leí, lo que dijo Adriana. Y bueno, y para terminar, ya que empezamos con Washington, voy a terminar con Washington. El padre Furlong,
mi querido maestro y recordado maestro, un gran historiador, decía que el general Lee había dicho de Washington que era el primero en la paz, el primero en la guerra y el primero en el corazón de sus conciudadanos. Y sin duda alguna, esas palabras de Lee a Washington también se aplican perfectamente a Manuel Belgrano. Muchas gracias y quedo a disposición. Muchísimas gracias, Roberto. Muy linda tu exposición, muy linda la ponencia, muy interesante y qué valioso rescatar a nuestros padres fundacionales. Y que bueno, para nosotros, para los mendocinos, como bien dijiste al principio, San Martín es Mendoza y el vínculo de San Martín con Mendoza ya quedó patente, visualizado desde la sonada de 1815, cuando ya lo reconocimos como tal. Y qué fuente fabulosa son siempre los epistolarios, ¿no es cierto? Siempre para comentar. Bien, dejo abierto el micrófono por si alguno de los asistentes quiere hacerle alguna pregunta o a Roberto o a Adriana. Presidente. Sí. Hola. Hola, ¿Está sí, sí. escuchando? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Soy María Julia Ñesco. ¿Cómo está? Hola, María Julia, ¿cómo estamos? ¿Qué María dice? Julia Bien, es de bien. San Juan, representante de San Juan. San Juan, exactamente. Quería hacerle una pequeña pregunta a la profesora Micale, Adriana Micale. Cuando habla, realmente interesantísimo los dos, además los dos se reúnen, ¿no? En realidad parece que lo hubieran preparado juntos en una sola idea, ¿no? No, pero digo, las ideas coinciden. Justamente hablando de la unión, quería preguntarle, cuando ellos hablan de unión, ¿no? Cuando Washington habla de unión, y dice, no piensen solo en la unión, sino hablen de la unión. Está, digamos, buscando que la gente piense en el consenso, piense en la búsqueda de la unión. ¿Esa es la idea de hablen de unión? A ver, sí. Realmente, a ver, ¿qué es lo que estaba pensando Washington en ese momento? Desconozco, pero ateniéndonos a la realidad norteamericana en ese momento, acaban de salir de toda esa etapa de vida de las 13 colonias, han tenido toda esa etapa posterior del dictado de la Constitución y la conformación de una unión. La conformación, la idea de unión es justamente lo que ha asentado las bases para ese republicanismo. Y hay una cosa muy particular que Washington tampoco alcanzó a ver. Es cuando en 1861 Estados Unidos entra en una guerra civil y esa unión se resquebraja. Más que resquebrajarse, se quiebra. Y se enfrentan los estados del norte con los estados del sur. Él era un hombre que provenía del estado del sur, él era de Virginia. Entonces, para él, la república se entiende si todos los estados están juntos. Incluso llegan a un determinado momento a señalar que no deben importar las ubicaciones geográficas, tienen que estar absolutamente todos unidos para la construcción y la pervivencia de esa constitución. Muchas gracias, profesora. En Estados Unidos lo tuvieron a Lincoln. Nosotros con las luchas civiles lo tuvimos a Rosas. En lo que decía la señora sobre la unión, como dato curioso, el Forrest fue en su primera etapa en Buenos Aires, fue muy bien estudiado por Horacio Sorraquín Becú, y era nada más ni nada menos que se alista como trompa de los húsares de Pueyrredón.
y se le atribuye una parte en la defensa de Buenos Aires en 1807, porque se ve que tenía buen oído musical, y entonces tocaba como los ingleses en su trompeta la orden de alto el fuego, y los ingleses paraban mientras que los criollos podían avanzar. Y este señor, que ya le había dado seguramente a Belgrano, como después le da por segunda vez la despedida de Washington, que costaba conseguir, como dijo Adriana, Belgrano lo conocía muy bien. Y esa unidad de la que habla Belgrano, curiosamente, la escribe el 19 de mayo de 1810 en el Correo de Comercio, donde dice que la enfermedad, el remedio, la destrucción de los estados es la falta de la unidad, es la división. Eso es increíble porque vuelve a repetirse dentro de esa trama permanentemente ese sentido de la unidad. O sea que Belgrano, con ese conocimiento, como bien lo decía Adriana, con quien aclaro no nos hemos puesto de acuerdo para nada en lo que íbamos a hablar, pero me dio una letra bárbara para redondear mi exposición, esa idea de Washington, indudablemente Belgrano la fue plasmando en forma permanente porque es en esta correspondencia y en muchas otras, más en un artículo que va a salir ahora en la prensa el sábado, dirigido al gobernador de Córdoba. En los primeros años vuelve a insistir en ese tema, porque Belgrano era un individuo que hablaba de la unidad del pueblo permanentemente y divulgarla entre la gente. Fabuloso. Muy interesante, muchas gracias. No, por favor. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Realmente muy interesantes, pero muy interesantes las dos ponencias. Qué buen mensaje. Puede hacer que lo escuchemos todos y que se difunda ese mensaje de nuestros padres fundacionales. Así que muy bien. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y muchísimas gracias a los disertantes que siempre nos apoyan. Y bueno, nos veremos el próximo jueves. Ya los convocaremos. Buenas Muchas noches. gracias. Los cañones es el vino ahora. Ahora viene el vino. Para el próximo jueves. De los cañones, lo que me he perdido. Eso es lo que me lamento. No faltará oportunidad. Siempre esperamos en Mendoza, Roberto. Claro, no Sí. faltará oportunidad de tomar. No sé si hablar de nuevo, pero el vino lo voy a cobrar. Seguro. Ahí presentan una copa en pantalla. Gracias por estar. Muchas gracias. Por supuesto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la Hasta la próxima. próxima. Gracias, María Julia.